Ya alargué un día mi estadía por un huracán que ha entrado por Nicaragua, perdiendo fuerza, se ha convertido en una tormenta tropical simplemente, pero parece que va a llegar más tarde de lo esperado y va a llegar mañana. Durante 18 horas va a estar lloviendo, así que me voy a quedar un día más aquí. Aún no está lloviendo ahora mismo, así que aprovecho también para acabar la pequeña visita a la isla de Flores para que veáis la montaña. Ahora estoy subiendo esta pequeña montañita donde está la iglesia y arriba hay un estadio de básquet donde están jugando ahora mismo unos niños. Y nada, esto es lo que pasa por aquí, ¿no? Las tormentas tropicales, huracanes, hay que ir mirando, hay que tener cuidado. Además, mañana van a cerrar todos los centros arqueológicos y yo quería ver un par de lugares mayas justo en la frontera entre Guatemala y Belice, así que decisión tomada, voy a trabajar un poquito mañana, aprovechar y descansar antes del viaje. Porque la isla es tan pequeña que todos los caminos que uno ve en esa dirección te llevan básicamente a la iglesia que está en el centro. Tienes muchísimos caminos que suben para arriba en una calle adoquinada. Aquí esto es el embarcadero desde donde salen los barcos a San Marcos. Aún no lo he hecho, pero parece que cuesta alrededor de $2 y te llevan al otro lado básicamente. Aquí tienes un mirador de la isla, es muy bonito. Está lloviendo como es típico, después de mediodía casi siempre llevo un poquito. Justo me iba a ir, pero voy a aprovechar y voy a comer aquí. Voy a comer un pepián de res, comida muy típica de Guatemala. Así os lo enseño. Es uno de los platos típicos de Guatemala y básicamente es un estofado de pollo o de res, yo lo he pedido de res hoy, con arroz, sus verduritas, todo bien estofado y efectivamente no pueden faltar las tortillas que están hechas de maíz, parece una pupusa pero vacía y con lo que uno se ayuda a comer, a disfrutar. Se puede echar un poquito de picante también. Mira cómo está ese cielo. Está a punto de llover. Mira qué imagen más bonita ahí con la banderita de Guatemala. Bueno, después de media hora haciendo la maleta, todo bien preparado, estoy listo para salir. Buenos días, familia. Hoy voy a cruzar fronteras. Hacía ya 3 semanas que no lo hacía y lo echaba de menos. Hoy me va a tocar la frontera seguramente más diferente que he cruzado hasta ahora, porque voy a cruzar de un país de habla hispana a un país de habla inglesa. Me voy a Belice. El viaje que tengo es de más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media hasta la frontera, desde la isla de Flores hasta la frontera nacional entre Guatemala y Belice. Una vez que entre en Belice,
voy a ir a un lugar que se llama San Ignacio, que está muy cerca de la frontera, porque mañana, si el tiempo lo permite, quiero ir a ver unas ruinas mayas que quedan del lado de Belice, y también quiero hacer una excursión a unas cascadas que hay, un parque nacional que queda en esa región. Me despido de la isla de Flores, me he quedado bastantes días descansando, editando, esperando a que pasara el mal tiempo, pero bueno, el mal tiempo parece que ha llegado para quedarse, como mínimo en los próximos días. Y ahora me dirijo a mi próxima aventura, Belice, donde quiero pasar más o menos una semanita. Las consecuencias de las tormentas tropicales, ¿eh? Muchos derrumbamientos de tierras, de árboles, algo que se ve mucho, se ve muchísimo en Centroamérica. Bueno, es un problema constante en estos países porque la ingeniería civil, las carreteras, la infraestructura no es de la máxima calidad y efectivamente a veces llueve muchísimo en un periodo de tiempo muy corto. Vemos cómo las calles están verdaderamente empezando a estar inundadas. El servicio meteorológico del país de Guatemala indicó que iba a estar lloviendo durante 18 horas seguidas. Y se pueden ver aquí un poco las consecuencias de esas lluvias. Está todo inundado. Toda esa parte de ahí de los campos está inundada. La carretera está bastante en buenas condiciones, pero todo este terreno está inundado. Debes aprender a ser paciente. Un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más. Bueno, esto ya me está empezando a dar un poco más de mal rollo, porque empieza a haber unas rieras en medio de la carretera bastante importantes y lo último que quiero es tener algún tipo de incidente con una riera que se me lleve el coche, pero bueno, voy detrás de carros, así que voy siguiéndolos. Normalmente son coches más bajos que el mío, así que todo debería estar bien. Vamos a parar aquí a poner gasolina. 1.10, patrón. Gracias. ¿Sabe cómo están las carreteras? ¿Para allá? Sí. Hay una pequeña tapadita aquí, pero se puede tirar así a mano izquierda, así. Se va en una calle así, va a salir adelante de la gasolinera Texaco. Ok. Ajá. Ahí vamos. Muchas gracias. Adiós. Dios que la ve. Este punto fronterizo se llama Melchor de Mencos. Melchor de Mencos, Guatemala, Belice, llegando. Ya queda 1 kilómetro. He puesto gasolina, bueno, he puesto diésel, porque aquí más o menos el precio en Guatemala está a $1.20 el litro, pero en Belice está a $1.70, o sea, 50 centavos de dólar más por litro. Así que lo he llenado hasta arriba y que dure hasta México, que México vuelva a estar más económico. Ahora voy a parar aquí en la estación de servicio antes de entrar en la frontera para poder acabar de gastar el poco dinerito, los pocos quetzales, el dinero local de aquí de Guatemala que me queda. Hola. Hola.
De Panamá. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Sí. Allá adelante no lleva placa, ¿no? No, el Panamá solo lleva detrás. ¿Cambio, amigo? De momento no, gracias. Una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que pasar por aduanas. Ajá. ¿Dónde está aduanas? ¿Dentro? Sí. ¿Lo va a cancelar? Ya la cancelé, el permiso. Ah, sí, lo voy a cerrar, sí. Ok. Se pasa allá y pasa allá adentro. Allá adentro lo puede cancelar porque aquí no hay nadie ahora. Viene aquí. ¿Usted va a estar aquí? En Guatemala, cuando entras con un vehículo, haciendo la importación temporal, te dan una pegatina. Es esta de aquí. Esta pegatina, que por fuera se ve así. Y que a la salida del país te la piden. Te la piden para confirmar o cancelar la importación temporal en el país. Entonces ahora la estoy sacando. Y esto es lo primero que estoy haciendo ahora a mi llegada aquí al punto fronterizo. Pasando con aduanas, acabando de hacer lo del carro y luego ya paso a hacer lo de la importación temporal. Bueno, mascarilla dentro, obligatorio aún. Y ya tengo mi sello de salida. Y con esto ya puedo empezar todos los trámites en el lado de Belice. Aquí voy a dejar el carro. Me voy a pasar inmigración ahora. Y te preguntas, ¿no? Al final, oye, ¿por qué hay tanta agua y veo los caminos? Bueno, se ve desde aquí, está todo inundado. Esto es un canal de un río, pero están los árboles como totalmente por debajo, como si estuvieran 2 metros por debajo del nivel normal del río. ¿Y por qué es esto? Si no llueve ahora, ¿no? Y es que ha pasado un huracán que ha entrado por Nicaragua y parece que todas las montañas desde Nicaragua llevan el agua, que ha estado cayendo los últimos 2 días, llevan el agua hasta este río que está pasando aquí. Bueno, uno de los ríos, ¿no? Entonces, por eso está todo tan inundado. Pero ahora ya ha dejado de llover. Totalmente. Pero el agua de otros países, pues acaba cayendo por estos ríos hasta aquí. Tema de costes. Para entrar en Belice, por el vehículo me han cobrado $15 por el permiso temporal. Y veremos cuánto cuesta el seguro del vehículo. Y con eso, pues, sabremos cuál es el coste de entrar con tu propio vehículo dentro de Belice. Si sale a cuenta o no. Bueno, ya está, ya he llegado a mi destino, el Yellow Belly Backpackers, donde me voy a quedar los siguientes 2 días. Y ha caído, bueno, hay unas inundaciones increíbles en el pueblo, que tal vez un poco más tarde voy a ir a ver cómo está. Estoy aquí aprovechando en el backpacker, en el hostal, para trabajar un poquito. Y tengo las vistas del carro, de un parquecito, un campo de fútbol. Me encantaría jugar un partido de fútbol ahí con los niños. A ver si se animan más tarde y me voy a jugar con ellos. Bueno, voy a aprovechar que queda un poquito de luz para ir a ver el centro, que me han dicho que está con unas inundaciones importantes. Pues sí, han parado el tráfico aquí.
Estoy aquí en el centro de la ciudad de San Ignacio y parece que el agua no para de subir, está subiendo. O sea, aunque ha parado de llover, como todo el agua pasa por los ríos de todos los otros países y se acerca por Belice, pues los ríos están llenos y sigue bajando agua y pues se va inundando el centro de la ciudad. Así que está la pobre gente pues cerrando los negocios, mirando a ver qué puede hacer pues para tener las pérdidas mínimas, ¿no? Bueno, de todas maneras me han dicho que esto suele ocurrir bastante en esta época del año y la gente más o menos está acostumbrada, ¿no? Pero madre mía. Parece que el problema es que la presa que hay aguas arriba, como está a punto de desbordarse, tiene que dejar agua y esto hace que las poblaciones, sobre todo esta San Ignacio, que queda más abajo, se inunden totalmente. Y la señora me ha dicho que seguramente esto vaya a seguir subiendo durante toda la noche porque tienen que abrir las compuertas y el año pasado subió hasta esa ventana que hay ahí, o sea, subió como 1,5 metros más. Entonces, bueno, ojalá no llueva más porque si no mañana aquí puede ser un escándalo aquí en el centro. Bueno, pues nada, ya me vuelvo al hotel y a descansar, que mañana es un nuevo día. Hasta luego.